Bien, buenos días a todos. Maema aquí presente con ustedes para hacer la segunda ronda de la presentación de protocolo de trauma adulto y la presentación del protocolo de manejo del dolor, tanto adulto como pediátrico, ya que el protocolo ahora abarca ambos grupos en un solo protocolo, perteneciente a este protocolo al Sistema Único de Manejo de Emergencia. Y pues eso es lo que vamos a estar realizando el día de hoy. El formato va a ser el siguiente. Vamos a presentar el protocolo de manejo del dolor con la doctora Ibelena Oliveros y el protocolo de trauma, como se actualizó con las guías de del PHTLS 2020, en lo que es su novena versión. Entonces vamos a presentar el protocolo en su totalidad con todos los puntos, presentado por Ticia Fragueiro y mi persona Javier López. ¿Bien? Entonces vamos a dar una pequeña introducción de cómo más o menos se actualizaron estos protocolos, más o menos qué incluyó con Ticia Fragueiro. Ok, muy buenos días, bienvenidos a todos. A la actualización de lo que es el protocolo de trauma en adultos para SUME prehospitalario del 2021. Como ya lo dijeron los compañeros Javier López y mi persona, en compañía de la doctora Ibelena, vamos a estar tocando lo que son los cambios que se han realizado en lo que es el protocolo de manejo del dolor y el protocolo de manejo de trauma en adultos. Aquí sigue, por favor, Javier. Ok, el protocolo de traumas adultos y de manejo del dolor ya cuenta con el aval de aprobación médico por parte de nuestra dirección médica del día 27 de mayo del 2021. Algo fresco para presentarles a ustedes. ¿Qué sigue, por favor? Como antecedentes o como bases bibliográficas en un momento dado para lo que son los ajustes o cambios que se han dado en ambos protocolos, tenemos referencias como lo que es el PHTLS de la NAEM, que para todos saben que es el curso de atención prehospitalaria, el ATLS, que es el curso avanzado de trauma o el Advanced Trauma Life Support, y el ITLS, que es el curso internacional de soporte de vida, que sería el homólogo del ATLS para la parte prehospitalaria. Estas son las presentaciones de los libros que se utilizan de referencia. No solamente se han utilizado esto, porque se han utilizado referencias como la de la OMS, que vamos a ver más adelante en cada uno del desglose de los protocolos. Como sabemos, vamos a ver lo que es el manejo del dolor, y lo vamos a ver con la doctora Ibelena, y el manejo de trauma integral del paciente adulto. Para hacer referencia o recordar en un momento dado la interpretación de los colores, cuando hablamos del protocolo, recordemos que dentro del esquema propuesto de los protocolos se ha caracterizado ciertos colores en cada uno de los procesos del flujo adecuado en que se debe intervenir en el momento de la emergencia. Cuando hacemos la presentación de los protocolos, ustedes van a ver que hay colores, o las casillas están remarcadas con unos colores. El color gris representa las actuaciones que pueden realizar el TUM o el asistente de emergencia sin necesidad de contar con una autorización médica. Las casillas de color como azulito o celestito indican los momentos en que el TUM pueden considerar notificar al médico acerca de la situación de emergencias. La que es el color naranja indica los procedimientos que deben ser autorizados exclusivamente por el médico o del centro de despacho o en concordancia o comunicación con él para poder realizarse. Y los que son en color como rojizo indica el tipo de instalación de salud al cual debe ser llevado el paciente dependiendo de su condición clínica y coordinado con el médico del centro de despacho. Entonces vamos a empezar con el protocolo de manejo del dolor. Con ustedes la doctora Ibelena Oliveros, que va a estar detallando los pormenores de este protocolo. Buenos días a todos los participantes de esta sesión de actualización y presentación de protocolos. En esta oportunidad me ha tocado hablarles sobre lo que es manejo del dolor. Se ha intentado en esta revisión hacer una integración del protocolo de manejo de dolor tanto en adulto como en pediátrico. Por eso se van a ver que se ha reestructurado prácticamente en su mayoría este protocolo, y adicional se le han agregado algunos ítems de los cuales hablaremos más adelante. El protocolo de manejo de dolor, básicamente recordar qué es dolor. El dolor es una sensación, es una experiencia sensorial y emocional dada a un daño tisular. Es decir,
si existe un daño de lo cual el paciente se queja o lo transmite como dolor, que puede ser subjetivo dependiendo del umbral del dolor que mantenga el paciente, porque el dolor no se puede calificar objetivamente. Para eso tendremos algunas escalas que nos pueden ayudar a tener más o menos un indicador de calificativo más allegado a qué tan doloroso es la situación que le está originando al paciente en ese momento. ¿En qué se está basando básicamente este protocolo? En la escalera analgésica de la OMS. Esta escalera ha sido modificada ya en varias ocasiones. Inicialmente se manejó para el manejo de los pacientes oncológicos, que era muy difícil su manejo con analgésicos de bajo espectro, y actualmente se divide en manejo del dolor leve, manejo del dolor moderado y manejo del dolor severo. El manejo del dolor leve va de 1 a 3, el moderado de 4 a 6 y el severo de 7 a 10. Inclusive actualmente se está integrando un cuarto escalón, pero que ya ese implica no medicamentos, sino ya manejo más invasivo. A nivel del dolor leve, la escalera analgésica nos habla de manejo con medicamentos tipo AINES, dipirona y paracetamol. Cuando hablamos ya de dolor moderado, entonces ya hablamos de manejo del dolor con opioides, estos opioides débiles, y cuando hablamos de dolor severo, pues ya hablamos de opioides potenciadores, ya de más potentes, ¿no? Aquí podemos observar las diferencias entre el protocolo anterior y el que estamos tratando de presentar. Sigue igual la evaluación ABC, que no cambia, como en todos los protocolos anteriores, el examen del paciente y la anamnesis relevante. Aquí es importante, si estamos evaluando a un paciente con dolor en la anamnesis relevante, preguntar, por ejemplo, si es un paciente que estamos viendo de manejo de dolor abdominal y tuvo una intervención quirúrgica reciente, ¿cuándo fue esa intervención quirúrgica? Si tuvo alguna complicación, si estamos hablando de pacientes de fracturas, también indagar un poco más acerca de esa anamnesis, porque ahí hay datos que nos pueden ser muy importantes a la hora de seleccionar el fármaco a utilizar. Evaluar y anotar la intensidad del dolor de acuerdo a la escala analgésica de valoración. Esta escala va a ir de 0 a 10 y se puede hacer de dos maneras, tanto la escala numérica o la escala visual, ¿no? Del 1 al 10, dígame qué número es el más fuerte de dolor que usted presente, o visualmente entre estas caras, cuál es la que usted más asemeja que mantiene de dolor en este momento de la evaluación. Aquí hay una variante porque para los pacientes pediátricos también se utiliza una escala que ya va más acorde a pediatría. Llame al médico o informe al despacho, realice el manejo de dolor según patología. Esto lo vamos a ver más adelante porque hemos dividido o hemos agregado en este protocolo distintos manejos de dolor, ya sea dolor cardíaco, dolor de trauma, y ahí iremos evaluando uno a uno, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo aquí manejo de dolor leve, ¿cuál estamos utilizando? Los AINES, acetaminofén, y también podemos utilizar, si es en adulto, podemos utilizar esto también, el diclofenaco. En el moderado tenemos tramadol, porque en el moderado vamos a ver los opioides. ¿Y qué opioides? Opioides débiles. El tramadol es un opioide débil. En el dolor severo, entonces vamos a ver la morfina, porque la morfina es un opioide potente. Con excepción, en el dolor moderado y en el dolor severo, en pediatría no vamos a utilizar morfina y lo vamos a explicar más adelante. Otro de los puntos importantes de este protocolo es que le hemos agregado la utilización de coadyuvante. Considere la posibilidad de utilizar coadyuvante en cualquier nivel, categoría, ya sea leve, moderada o severa, según la situación clínica y causa específica del dolor.
Los coadyuvantes, en sí no son analgésicos, son medicamentos que en sinergia van a ayudar a potenciar el efecto del analgésico, el antiinflamatorio que estemos utilizando en ese momento. Y finalmente, pues el traslado al centro médico hospitalario correspondiente y utilizar siempre las escalas en reevaluación. Si vemos que un paciente no ha mejorado pese a la medicación, siempre debemos de estar reevaluando para considerar agregar otro medicamento. Sí, efectivamente, ¿no? En la dosis sí se hizo el cambio. La dosis de diclofenaco se aumentó de 50 a 75 porque esta es la dosis intravenosa, ¿no? Se agrega paracetamol o acetaminofén al protocolo, está en dosis de 1 gramo, sobre todo para su uso intravenoso, que no lo tenemos, pero bueno, lo agregamos, ¿no? Y es la misma dosis básicamente, ya sea vía oral, rectal o intravenosa. Sí, entonces, ¿cómo se pasa el paracetamol? Tanto para adultos como pediátricos, cuando es la dosis intravenosa, pues una dosis que se debe pasar en un promedio de unos 15 minutos. No está recomendado en menores de 3 meses. Y recordar que el paracetamol en el grupo de los AINES tiene un efecto techo. ¿Qué quiere decir? Que a partir de determinada dosis ya tiene un techo máximo de analgesia. Por más que nosotros pongamos o demos dosis adicionales, no se va a lograr un efecto analgésico mayor, pero sí pueden darse efectos secundarios. Entonces hay que tener, con los AINES, hay que tener cuidado en esa parte. Si a nosotros le dimos acetaminofén, combinamos ibuprofeno, le combinamos diclofenaco y lo llevamos a su dosis máxima, más de ahí no significa que tenga mejor efecto en el paciente, pero este paciente sí puede presentar efectos secundarios como náuseas, prurito, mareos, etc. Siguiente. El dolor moderado, pues como hablamos, dolor moderado de 4 a 6, ya estamos hablando de ingresar los medicamentos tipos opioides. Los opioides débiles, que son codeína y tramadol, pues codeína no la vamos a utilizar, tramadol sí. Para los adultos, la dosis inicial de 50 a 100 miligramos, hay que verificar cuál es la ampolla de tramadol que estamos utilizando, si es la de 100 en 2 o 50 en 1. Y durante la primera hora, después de administrar la dosis inicial, si el paciente aún continúa con dolor intenso, ¿verdad? Se le puede colocar una dosis adicional de 50 miligramos cada 20 minutos, sin sobrepasar los 250 miligramos, contando ya la dosis inicial, ¿verdad? Tomar en cuenta de que puede producir náuseas, mareos, y por lo cual eso se le agrega el coadyuvante, en esta ocasión dimedrinato, en dosis de 50 miligramos intravenoso o intramuscular, y en dosis pediátrica sería 1.25 miligramos por kilo de peso. Siguiente. En el dolor severo, estamos hablando de opioides potentes, pues aquí el único que vamos a utilizar es morfina, ¿verdad? Y haciendo la excepción de que en el pediátrico no vamos a utilizar morfina, vamos a utilizar el opioide débil que es tramadol. Pues se elimina la morfina en pediatría, no es porque no se use, sino porque estamos buscando todavía lograr un mejor consenso entre las diferentes guías que hemos hecho revisión, donde algunos la avalan, todavía no hay una literatura muy completa que así lo considere, cómo utilizar la morfina, sobre todo en las dosis en pediatría. La morfina, como cualquier opioide, hay que tener cuidado, ¿verdad? Sobre todo en manejar lo que es la presión sistólica por debajo de 90, pues a este paciente preferiblemente no utilizar morfina por su efecto vasodilatador y esto a su vez puede hipotensar más al paciente. De no contar con morfina, se puede considerar el uso de la ketamina. La ketamina está ampliamente utilizada para manejo de trauma, sobre todo para pacientes politraumatizados o en el manejo de trauma de pacientes de afectaciones que hayan venido de daños ya a nivel mucho más central, ¿no?
En caso de sobredosificación, pues contamos con un protocolo de intoxicación por opiáceos, que en esta ocasión estaríamos utilizando la naloxona pues como medicamento. Al igual, recordar la utilización del dimethidrato, ya que el paciente puede presentarse con cuadros de náuseas y mareos como efectos secundarios, y manejamos la misma dosis que íbamos a utilizar en el dolor moderado que mencionamos anteriormente. Hemos agregado el manejo de dolor según patología. ¿Por qué? Porque es importante recordar que el dolor no es solamente el dolor de trauma. Aquí vamos a ver otros tipos de dolores que tienen este mismo base de manejo del protocolo. Hemos querido agregar, más que todo mencionar, tenemos un protocolo que es dolor de origen cardíaco. Bueno, cuando tenemos eso, nos recurrimos al protocolo y hacemos el manejo de él. En el dolor asociado a trauma es lo mismo, y en este protocolo se incluye traumas relacionados a accidentes de tránsito, a caídas, a sospecha de fracturas, a luxaciones. Y muy importante recordar que dentro del tratamiento no solamente es farmacológico, también incluye inmovilizaciones, tanto como fijaciones y vendajes. Dos de los dolores importantes que... Puedes poner la otra, no hay problema. Dos de los dolores importantes que hemos querido mencionar es el dolor neuropático y el dolor nociceptivo. El dolor neuropático nos habla cuando ya hay una lesión o cuando hay un daño a nivel central, a nivel del nervio. Y el dolor nociceptivo nos habla cuando es más periférico. Cuando tenemos un paciente de dolor neuropático, ese paciente que vamos y evaluamos por neuralgia, discopatía, radiculopatía, ese paciente de lumbago, los pacientes oncológicos, ese paciente de prioridad, ¿verdad? Si vamos a agregarle un coadyuvante, que sea de preferencia de tipo corticoide. ¿Por qué? Porque este es un paciente que tenemos que manejar la parte inflamatoria, ¿no? Cuando vemos al paciente con un dolor nociceptivo, que es de paciente de quemadura, paciente de dolor abdominal, paciente de crisis falsémica, definitivamente hay muchos más tipos de dolores, pero hemos querido mencionar esto porque son los que más frecuentemente vemos en la práctica. Entonces, en pacientes que estén con quemadura de tercero y cuarto grado, se administrará morfina a dosis de 0.1 miligramos por kilo. Si no presenta el paciente datos de inestabilidad, por favor, no retrasar la analgesia del paciente. No olvidarse. Yo sé que llegamos, evaluamos, calculamos con Parkland cuánto es, cuánto tenemos que reponer en líquido, pero ese paciente, más allá de eso, se está quejando del dolor, porque las terminaciones nerviosas han sufrido un daño y ese daño se traduce en el paciente como dolor. Entonces, por favor, aquí no debemos olvidar de que ese paciente debe ser manejado su dolor. Los dolores de origen gastrointestinal se debe evitar, mire, se dice, se debe evitar, no que está prohibido, no, se debe evitar la medicación a nivel prehospitalario. Aquí hay media que discusión entre por qué, si se enmascara o no se enmascara el dolor, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que por clínica se sospecha de cólicos renales, está indicado el manejo del dolor. Aquí hago una pausa porque en la presentación anterior hicieron una pregunta que es muy válida. ¿Se maneja o no se maneja el dolor de tipo gastrointestinal a nivel prehospitalario? Y la respuesta es la siguiente, por lo menos desde mi punto de vista. El dolor gastrointestinal, si tú ves un paciente que está con un dolor de leve a moderado, tú puedes dejar en segundo plano el manejo del dolor. Mientras se lleve al centro médico, se puedan hacer los estudios, los laboratorios, si hay ultrasonido y demás, para descartar el origen de ese cuadro de dolor gastrointestinal. Si ya tenemos un paciente con un dolor gastrointestinal de tipo severo, ese paciente que vemos que llegamos, se está retorciendo del dolor, no aguanta, es poner a sufrir en vano al paciente, porque igual cuando ese paciente llegue a la instancia, a la institución médica, se va uno a valer de
otros medios para ver de dónde viene ese origen del dolor, por más que se le haya quitado el dolor en ese momento, ¿no? Entonces, ahí siempre mi recomendación es que se converse con el médico del despacho en consenso a ver qué nivel de dolor tenía el paciente, qué medicamento le podemos poner o si el paciente tolera llevarlo mejor al centro hospitalario y que se le maneje el dolor luego de la evaluación con el especialista, ¿verdad? Entonces, esa parte sí queríamos aclararla en ese sentido. Porque cuando nosotros presentamos el caso, yo puedo presentar al médico del centro receptor, tengo este paciente con este tipo de dolor, tengo la sospecha, la impresión diagnóstica, ¿qué es esto? Y ya se le manejó el dolor. Entonces, cuando ese paciente llegue a la institución sin dolor, pues ya el coordinador va a saber que no tiene dolores porque se le manejó, no porque no existiera en su cuadro clínico el dolor. Para los pacientes con crisis falsémica que hemos estado evaluando, previo al manejo del dolor, recordar que hay que hidratar a este paciente, ¿no? El paciente falsémico, hay aglutinación de los eritrocitos por su estructura morfológica, y cuando nosotros hidratamos a ese paciente, pues mejora bastante lo que es el dolor, ¿no? Y aquí ponemos en negrita, si el paciente presenta dolor torácico, fiebre, tos, y se acompaña de dificultad respiratoria, hay un síndrome muy característico del paciente falsémico, se llama síndrome torácico agudo. De repente no lo vamos a ver en todos los pacientes, esperemos que no, esto sea casi en 50% de los pacientes, o sea que es bastante, ¿no? Pero háganle el comentario al médico del despacho, doctor, mire que aparte del dolor, el paciente también le encontré fiebre, tiene dificultad respiratoria, para que uno ya por lo menos pueda tener eso en mente, ¿no? Siguiente. En el manejo de dolor también es importante que se contraindican algunas situaciones. ¿Como cuál? El paciente, antes de manejarle el dolor, hay que ver la estabilidad o la inestabilidad hemodinámica que presente. Se contraindica el manejo de dolor con analgésicos opioides en pacientes con trauma craneoencefálico severo, con depresión o alteración del estado de conciencia, con depresión respiratoria, convulsión o alergia, con enfermedad hepática, hipotensión y shock. ¿Por qué? Porque la acción de los analgésicos opioides es a nivel central. Entonces, vamos a estar empeorando el cuadro de estos pacientes. No se debe utilizar AINES en pacientes de falla renal y hepática porque los AINES se metabolizan a nivel hepático y se excretan a nivel renal. Entonces, por ende, se va a empeorar también la situación del paciente. En las úlceras péptidas o en los sangrados, ¿por qué no? El motivo es porque ya hay una afectación a nivel de la ciclooxigenasa, COX-1, y entonces también pueden producir alteración en lo que es la cascada de coagulación y en lo que es las úlceras gástricas sobre todo. Siguiente. Como mencionamos, los fármacos coadyuvantes, que es algo adicional que estamos incluyendo en este protocolo, se debe dar previa consulta con el médico de despacho. Hay distintos grupos de fármacos coadyuvantes, como las benzodiazepinas, anticonvulsivantes, ansiolíticos, corticoides. Podríamos mencionar todos los grupos, pero vamos a basarnos en dos que podemos utilizar en el sistema. Uno, los corticoides. Tenemos dexametasona, así que podemos utilizar dexametasona en dosis de 0.6 miligramos kilo intravenoso en niños, y en adultos, sí, preferiblemente ya entonces 4 miligramos intravenoso, ¿no? A nivel de la benzodiazepina, para ayudar a relajar al paciente, ya sea porque esté muy ansioso en la parte emocional o porque necesitamos relajar el músculo en sí, podemos utilizar el diazepam en dosis de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo en niños y de 5 a 10 miligramos intravenoso en adultos. Siempre comenzar con la dosis más baja en el coadyuvante. Y aquí, ahora que menciono la dosis más baja en los coadyuvantes,
quería recomendarles algo. Cuando vemos a un paciente que está con un dolor severo, no empecemos o evitemos empezar a manejarlo con medicamentos de bajo espectro. O sea, si yo sé que yo tengo un paciente con un dolor severo, no le voy a poner paracetamol. Por lo menos voy a ponerle tramadol, ¿verdad? Porque no vale ponerle de lo menor, porque es un paciente de que esta escalera analgésica es determinada por el manejo del dolor de ese paciente. No es que primero tengo que ponerle esto, después poner lo segundo, no. Así que si tenemos un paciente con un dolor muy severo o severo, pues por lo menos iniciémosle el tramadol. Claro está, si no tiene ninguna contraindicación. Y en las escaleras analgésicas podemos hacer combinaciones, es decir, los AINES, que es para el dolor leve, los opioides débiles y potentes. Esos opioides entre sí no se combinan, o sea, no vamos a combinar morfina y tramadol, no, pero sí podemos combinar un AINE más un tramadol, eso sí lo podemos hacer, ¿no? Más el coadyuvante que queramos utilizar en el momento que tengamos disponible dependiendo del tipo de dolor que maneja el paciente. ¿Sí? Listo, esto ha sido todo por lo de dolor. Lo dejo con mis compañeros para entonces dar inicio al protocolo de trauma en adultos y si tienen alguna pregunta, pues la deja ahí en el buzoncito de chat que la vamos a contestar al final de la presentación. Muchas gracias, doctora. Bueno, como dijo la doctora, las preguntas al final para todas las presentaciones. Y vamos a iniciar entonces con lo que es la parte ya del protocolo del manejo del paciente de trauma en adulto. Y esta es una revisión que se hizo donde hay cambios importantes de la versión 2017. Prácticamente hacemos una reestructuración como tal del protocolo del manejo del paciente de trauma. Y esto se debe a que existieron muchas actualizaciones, no solamente de la parte de PHTLS como tal, que entra en vigencia 2019-2020, sino también que entra también lo que es la parte del MLS con otros muchos cambios adicionales. El que tenemos a nuestra mano derecha de la pantalla es el protocolo anterior, un momento dado. Perdón, es el protocolo actual que tenemos, donde vemos que la reestructuración es totalmente diferente al anterior. Vamos a tener una comparación ahora, una diapositiva para que lo podamos observar con mucho más detalle. Ok, el de la mano izquierda es el de 2017 y el de la mano derecha es el 2021. Pareciera un poquito más complejo en la parte del desglose, pero vamos a ver que se reestructuró no solamente en el orden en el cual se van a realizar las acciones en la atención del paciente de trauma, sino qué acciones son críticas y cuáles tenemos que ir resolviendo a medida que vamos desglosando nuestro protocolo. Como todos los protocolos en un momento dado del sumo hospitalario, tenemos el punto número 1, que es la seguridad y evaluación de la escena, y aquí mantenemos dos observaciones, la 1 y la 2, en la cual la 1 nos dice a nosotros que tenemos que reevaluar constantemente la escena si es segura o se torna hostil a la hora de la evaluación del paciente. No es solamente con el paciente de trauma, recordemos que este es con todos los pacientes en un momento dado que vamos a dar atención prehospitalaria. Y la consideración número 2 es que si son múltiples víctimas utilizamos el triage STAR. Como ya sabido por ustedes que es el sistema de triage que se unificó para el uso a nivel de SUME como tal y el que enseñamos en un momento dado dentro de nuestras capacitaciones para el personal operativo. En el punto siguiente dice evaluar el estado de conciencia más el control manual cervical. Como todo paciente de trauma, recordemos que la evaluación inicial de ese paciente siempre va casada o va acompañada de lo que es la restricción de la movilidad a nivel cervical con maniobras simples como el control manual de la área cervical, hasta que nosotros hagamos la evaluación del paciente y determinemos si es necesaria que ese paciente se le haga una restricción completa o una colocación en un momento dado de una férula
cervical para el control de lo que es el área cervical. Y tiene la consideración número 3 que dice, al realizar la evaluación inicial es necesario siempre vigilar el manejo de la columna cervical y el estado de conciencia. Ante la presencia de trauma se debe alinear la columna cervical siempre y cuando no exista algún tipo de resistencia o dolor y colocar la férula cervical. Y recordamos adicional a eso la revisión en la parte posterior del área cervical a ver si no tenemos algún tipo de deformidad o crepitación. Después entramos con la parte de la X. La X, como ya es muy sabido por ustedes en un momento dado, entra dentro de la atención del paciente de trauma con lo que es el PH3 novena edición, en lo cual se hace el control en un momento dado de las hemorragias. Se demuestra que los pacientes mueren por exsanguinación en los accidentes en los cuales hay involucrado un trauma, más que por la lesión en sí, sino por no controlar la hemorragia adecuadamente para poder entonces llegar a resolver el trauma de fondo que tiene el paciente. Entonces se agrega el punto número 4 que dice, en caso de hemorragias exsanguinantes en tronco, cabeza y cuello, disculpe un momentito que aquí tengo, controlar la compresión directa o empaquetamiento de heridas según sea necesario. A nivel de las extremidades, usar el torniquete como primera opción, colocándolo tan proximal al tronco como sea posible, o presión directa o empaquetamiento de la herida en caso de no contar con torniquete. Para nosotros, a nivel prehospitalario, en las ambulancias mantenemos torniquetes. Tenemos por lo menos un torniquete por ambulancia, así que en este caso, de ser necesario la utilización del mismo, está avalado por la parte del protocolo de trauma en la utilización del torniquete como primera instancia delante de una situación de una hemorragia exsanguinante. Hay situaciones, por ejemplo, las amputaciones, que hay amputaciones que no presentan sangrado activo, que son amputaciones limpias en un momento dado donde hay un colapso del vaso distal a nivel de la amputación y no necesariamente necesita que coloquemos el torniquete. O sea, hay que hacer una evaluación y se habla específicamente de lo que es hemorragia exsanguinante, no una hemorragia que pueda ser controlada con un vendaje o una presión directa. Esto, la revisión bibliográfica para los que estén interesados en un momento dado, es el PHTLS novena edición, en el capítulo 6, que habla de la evaluación y el manejo del paciente, en el capítulo 21, que es la atención de trauma en áreas naturales, y obviamente contiene unas destrezas específicas del CAT, extremidad superior e inferior, y para aquellos que tienen un poquito más allá de conocimiento, también lo trabajamos en la parte del Bleeding Control, que es un curso que es a nivel internacional. ¿La que sigue, por favor? Ok, vamos ahora, ya entramos a la parte de lo que es la vía aérea del paciente de trauma, en la cual recordemos que esto va casado con el control de la cervical en un momento dado. Tenemos el punto 5 y el punto número 2. El punto número 5 dice, si la vía aérea está comprometida, se debe despejar con métodos manuales o succión. De no mantener permeable la vía aérea, utilizar dispositivos como cánula orofaringia o nasofaringia, supraglóticas o intubación endotraqueal. ¿De qué va a depender un momento dado el manejo que se le dé al paciente de la vía aérea? ¿Qué dispositivos yo tenga disponible para hacer el manejo? ¿Y cuál es la condición de este paciente para entonces hacer el manejo de la vía aérea? Como sabemos, vamos a empezar con los métodos manuales o los métodos simples hasta utilizar entonces dispositivos mucho más invasivos en el paciente. Tenemos un paciente consciente, un paciente consciente o un paciente inconsciente, qué tipo de dispositivo vamos a utilizar para él. O si el paciente ya es necesario un manejo más avanzado de la vía aérea, entonces vamos a utilizar los dispositivos supraglóticos o la intubación endotraqueal. Ambos están disponibles dentro de nuestras ambulancias, así que cualquiera de las dos es válida para su utilización. Se recomienda intubar dentro de la ambulancia, excepto a pacientes atrapados o si la ambulancia está lejos de la escena. Esto ya es cuando vamos a hacer una maniobra en un momento dado definitiva de lo que es el manejo de la vía aérea del paciente. Las recomendaciones, 1, por la parte de la privacidad, para que ustedes puedan realizar la maniobra como tal. Y 2, recordemos que estamos en tiempos en los cuales estamos en la calle trabajando y las personas están filmando todo lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, para respetar esa privacidad, es mejor hacer este tipo de maniobras o cualquier otro tipo de maniobra que sea invasiva en el paciente dentro de la ambulancia, de ser posible. Al menos, obviamente, que ya no por una situación de la misma magnitud del incidente no nos permite un momento dado hacerlo.
Si necesitamos un momento dado una asistencia farmacológica para hacer lo que es la parte de la intubación, vamos a contar con 2 medicamentos. Un momento. El medicamento de elección va a ser la ketamina, que la dosis en adultos es de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso vía intravenosa o intraósea. Esto cambió, se dio una estandarización de lo que es la dosis después de haber hecho la revisión, y vamos a tener ciertas consideraciones con el uso del mismo. Considera aplicar una dosis adicional equivalente a 1/3 del volumen de la primera dosis si hubiera necesidad de reintentar la intubación. No se va a repetir dosis, vamos a usar 1/3 de la dosis inicial que utilizamos. Se puede considerar el uso de 5 miligramos por kilogramo de peso intramuscular, pero debemos recordar que si lo vamos a utilizar por la parte intramuscular, la respuesta al medicamento se va a lograr de 3 a 5 minutos después de haber colocado el medicamento. Y después de efectuar la intubación, es recomendable administrar el midazolam 0.1 a 0.3 miligramos por kilogramo IV. Si lo vamos a utilizar para la parte de analgesia, ya sabemos que la dosis es de 0.1 a 0.3 miligramos por kilogramo de peso o de 50 a 75 miligramos intramuscular. También tiene recomendaciones específicas en un momento dado donde no se usa o no se recomienda la parte de la utilización en el paciente de trauma cuando hablamos del paciente que tiene trauma craneoencefálico. No sé si recordarán, en el protocolo anterior se decía que estaba contraindicado. Aquí estamos hablando de que no se recomienda en un momento dado. Pero obviamente si hacemos la previa consulta con el médico de despacho, vemos qué posibilidades hay de utilizar en el paciente. Ok, ahora vamos a la parte de la ventilación. En la parte de la ventilación tenemos el número o la observación número 6, en la cual habla que en caso de no poder mantener una ventilación eficaz, utilizar dispositivos avanzados de la vía aérea se debe proporcionar ventilación con dispositivo de bolsa, válvula, mascarilla conectado a su fuente de oxígeno. Obviamente aquí estamos hablando de que la maniobra debe ser efectuada de forma adecuada, ¿no? Debemos verificar que nuestro sello en un momento dado esté colocado de forma adecuada en nuestra mascarilla y poder ventilar al paciente. En presencia de neumotórax simple con herida abierta, colocar un envoltorio plástico estéril o gasas vaselinadas sobre la herida, con vendaje de 3 lados sellados, dejando la parte inferior abierta para efecto de válvula. No solamente por el hecho del efecto de válvula, sino al dejar la parte inferior abierta, evitamos en un momento dado que la sangre se nos concentre en el mismo vendaje de tipo bolsillo que hemos hecho, por eso se coloca hacia la parte de abajo. En presencia de neumotórax, atención, realizar la descompresión del tórax afectado colocando un catéter de gran calibre en la línea medio clavicular, segundo espacio intercostal, sobre la tercera costilla, o en el quinto espacio intercostal sobre la línea axilar anterior, con un dispositivo que realice el vacío. Se anexa la parte del quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, que está contenido dentro de lo que es la nueva actualización del PHTLC novena edición. En la parte del aseo de la circulación, vamos a realizar la evaluación del estado hemodinámico de nuestro paciente. Y tiene una numeración que es el 7, que una observación que dice, de ser posible, 2 accesos venosos periféricos con un catéter número 14G o de gran tamaño, y se va a realizar lo que es la reanimación hipotensora continua dependiendo de la presión sanguínea. Debe administrarse con extremo cuidado con pacientes que sufren trauma abdominal, trauma torácico o quemadura. El manejo del paciente de trauma con reanimación hipotensora, ya sabemos todos, un momento dado, que se hace a través de bolos de 250 cc hasta lograr un momento dado por lo menos una presión sistólica de perfusión ahí de 90 milímetros de mercurio. No se realiza reanimación hipotensora en pacientes ancianos con secuelas de CB, hipertensión arterial y trauma craneoencefálico. Recordemos que estos pacientes, por su condición especial, no podemos en un momento dado ser limitados con el volumen a solamente 250 cc. Sospechar y descartar el taponamiento cardíaco. Ante la presencia en un momento dado de esta situación, debemos hacer la comunicación directa a los controles para hacer el traslado rápido del paciente y que se realice la intervención adecuada para la situación del mismo.
Obviamente a nivel prehospitalario estamos un poco limitados con esa parte, ¿no? Entonces, de adelante de signos de hemorragia interna, como abdomen en tabla, dolor a la palpación, en el abdomen, anterior o posterior, equimosis, disminución de ruidos aéreos, debemos tener una gran sospecha de que estamos delante de un trauma abdominal cerrado y se hace el manejo adecuado del paciente. La restricción de ser necesaria del paciente, la canalización del mismo y la evacuación hacia un centro hospitalario de tercer nivel, de tercero o de segundo nivel, donde exista cirujano que le pueda dar la atención definitiva a este paciente. En caso de trauma craneoencefálico, de requerir líquido, usar solución salina normal o lactato de Ringer. No se recomienda usar solución de dextrosa a menos que tenga una hipoglicemia. De preferencia, en trauma craneoencefálico, primero solución salina, después lactato de Ringer. Ya en caso tal de que tenemos adicional, el paciente de trauma tiene una condición de hipoglicemia, entonces podríamos considerar la parte de la dextrosa. En evisceración, no intentar devolver los tejidos a la cavidad abdominal, cubrir con gasas estériles húmedas, con solución salina y un vendaje no opresivo para cubrir entonces el área donde está la evisceración. Recordemos que este paciente ya son pacientes que necesitan un manejo quirúrgico y básicamente lo que vamos a hacer es el manejo solamente de lo que es la asepsia del paciente de ser posible. Evisceración anteriormente estaba en la E de evaluación en la versión 2017 y ahora pasa como una parte medular de la parte del control de la evaluación o el estado hemodinámico del paciente en la parte de la C, porque recordemos que puede haber un sangrado presente en él, que aparte de la evisceración nos va a poder complicar la situación del paciente. Bien, entonces continuando con lo que es la presentación del protocolo de trauma versión 2021, digamos así, que ya está actualizada con la 9ª versión del HTLS. Aprovecho un paréntesis porque hay personas que de repente no están en el sistema y que están en otro sistema propietario. Nosotros acá en el Sistema Único de Manejo de Emergencia realizamos muchas veces el concepto de reanimación hipotensora, donde tratamos de meter el volumen, pero no en una cantidad excesiva, sino adecuado, y manteniendo un margen de una presión sistólica, bordando los 90, y que, obvio, esté en 90, pero con una mejora neurológica de nuestro paciente, para evitar lo que ocurría antes con una reanimación de líquido agresiva, que es la hemodilución, es decir, estoy diluyendo mucho la sangre, ahora tiene menos propiedades para coagularse. La otra es el coágulo que ya se formó, digámoslo así, que está taponando el vaso lesionado, de meterle tanto líquido lo puedo sacar digámoslo así, de la zona donde estaba, entre otras complicaciones. Evidentemente no la podríamos aplicar en pacientes que sí requieren o que su proceso fisiopatológico involucra que se le eleve la presión arterial. Por ejemplo, hablábamos de lo que es el accidente cerebrovascular. Un paciente que generalmente hace lo que es la arteria de Cushing, generalmente eleva la presión sistólica. De este paciente no podemos permitirnos que tenga una presión sistólica tan baja como 90. Entonces, siguiendo con la D, en lo que es la evaluación del déficit neurológico, aquí generalmente vamos a evaluar dos grandes entes, que es las pupilas y la escala de coma de Glasgow. Aquí en SUME no hacemos el APDI, o sea, generalmente hacemos escala de coma de Glasgow y por lo menos 2 veces para tener un antes y un después. Entonces, tenemos que si la escala de coma de Glasgow es menor o igual de 8, que ya se considera un trauma craneoencefálico grave, vamos a hacer manejo avanzado de la vía aérea. ¿Está bien? Y este manejo avanzado va a ser, aunque el paciente tuviera, digámoslo así, buena ventilación, cosa que es difícil con un Glasgow tan bajo, pero en caso de hacer tal, la intubación se da porque ese paciente no tiene ya la capacidad de proteger adecuadamente su vía aérea. Lo que queremos prevenir es un evento de broncoaspiración o obviamente que puede complicarse su cuadro y después vamos a tener que intubarlo más adelante. Por supuesto que dentro del déficit neurológico vamos a descartar la presencia de hipoglucemia y podemos considerar, siempre en comunicación con el médico, por eso está en el color, ¿no? Midazolam 0.1 a 0.3 miligramos por kilo intravenoso o diazepam de 5 a 10 en pacientes combativos, pero esto siempre en comunicación con el médico. En cuanto a la E, en la exposición del paciente, obviamente nosotros cortamos la ropa, etcétera, tratando de buscar lesiones, pero sí es necesario volver a cubrir el cuerpo para proteger al paciente de hipotermia y solamente deberíamos dejar expuestas las partes más severamente lesionadas. Por ejemplo, una fractura de tibia peroné del lado derecho expuesta, generalmente esa sí la vamos a dejar expuesta sin la ropa para el manejo respectivo y que cuando llegue al centro médico sea más fácil para los médicos de urgencia
evaluar a este paciente. En caso de encontrarnos objetos empalados, vamos a inmovilizar el objeto en el cuerpo del paciente y obviamente no realizamos la extracción. Este inclusive es un manejo de primeros auxilios. Tenemos una cápita aparte que habla de la restricción del movimiento espinal. Pero hablando un poquito de esto, estadísticamente, se usaba mucho la férula espinal y muchas veces, la gran mayoría de las veces, el paciente no requería de tal dispositivo. A raíz de esto, nació el concepto de la restricción del movimiento espinal. Ese basado en esa parte y también en una segunda opción, que es que nosotros no logramos inmovilizar al paciente. Básicamente lo que estamos haciendo es restringir su movimiento. Entonces, en este concepto, ya no solamente es la férula espinal que nos puede servir para inmovilizar a un paciente. Inclusive nos puede servir la férula scoop, nos puede servir una férula de colchón al vacío, e inclusive la misma camilla de la ambulancia como tal, siempre y cuando sujetemos al paciente con las correas de la camilla. Por ejemplo, en la Striker podemos ubicar al paciente si no tenemos dispositivo. Inclusive aquí también se habla de realizar el retiro de la férula espinal si se nota que el traslado va a demorar. Todo por el bienestar pues, del paciente y evitar entonces las complicaciones que trae estar en una férula espinal por mucho tiempo. Entonces tenemos el punto 10 que dice que la colocación de los dispositivos para la restricción del movimiento espinal, ya sea la férula espinal, la camilla de tipo cuchara, el KET u otros, se debe realizar una vez se determina que el paciente requiere de estos dispositivos durante la evaluación primaria realizada en la escena. Por ejemplo, a veces hay pacientes que tenemos una barrera idiomática, digámoslo así, el paciente habla un idioma que yo no hablo, o que tiene algún evento distractor, como por ejemplo puede estar bajo el efecto de bebidas alcohólicas y demás. Generalmente estos pacientes también tienen una consideración donde deberíamos aplicar la restricción del movimiento espinal. Entonces, ¿por qué esto está aparte? Porque la restricción del movimiento espinal puede ocurrir en cualquier parte del protocolo. O sea, yo puedo tener un paciente que lo puedo evaluar y quizá en la C encontré algo allí, hacemos el giro, revisamos la espalda, lo colocamos ya en la férula espinal. En esta ocasión se dio la restricción a nivel de la C, de la evaluación. Pero pudiera ser que yo me encuentre un paciente inestable y que esté prono de inicio. Entonces, obviamente, yo tengo que supinar a ese paciente para poder evaluarlo bien. Entonces, ahí se aprovecha y se mete la férula espinal y lo supinamos y entonces la restricción ocurrió desde el inicio. Entonces, por eso es que esto está como una parte aparte. O sea, esto no tiene que verse que en ese punto donde aparece en el protocolo es que lo vamos a realizar, sino que esto depende de la evaluación que haga el paramédico. Las cláusulas médicas que conocemos siempre, que hay que pedir siempre autorización médica e informar al despacho, y tenemos nuestros puntos 11 y 12. Estos puntos aparecen en todos los protocolos, que en ausencia de comunicación con el médico, informar al despacho del manejo de la situación, hora de los eventos, medicamentos utilizados y las maniobras invasivas realizadas. Y 12, en las áreas donde no haya cobertura de señal, ni telefónica, ni vía radio, ni nada, debe proceder con el protocolo adecuado a la situación, documentar o comunicar en la medida de lo posible cuando ya se restablezca pues, la posibilidad al médico del despacho toda vez que lo logremos, ¿no? Entonces, estos puestos distantes que van a zonas súper distantes, puedo poner como por ejemplo el puesto de Toledo. Manejar las lesiones osteomusculares. Bien, si nosotros hemos evaluado a un paciente, podemos tener dos circunstancias. Un paciente que requiere restricción de movimiento espinal y que aparte también requiere restricción de alguna estructura, de alguna extremidad que esté fracturada, o podemos tener un paciente que quizás no requiera la restricción del movimiento, pero sí tiene una fractura aislada en la pierna. Entonces aquí tenemos que recordar siempre que siendo este caso donde tenemos que restringir tanto la columna como una extremidad lesionada, la prioridad va a ser la columna. La prioridad va a ser la restricción del movimiento espinal, siempre y cuando esta lesión no nos lo esté impidiendo. Un ejemplo clásico donde este concepto no se puede dar es una fractura de fémur, un paciente con un dolor en escala de 10 y que ese paciente pues no le está cooperando. Entonces allí hay excepciones, por eso que no hay que apegarse tanto al manual como una Biblia, sino que hay excepciones donde tenemos que mejorar o cambiar el tratamiento que vamos a hacer, y en esta ocasión nos puede convenir que inmovilizando quizá el fémur primero, aunque sea manualmente, el paciente nos coopere mejor a la hora de colocarlo en la férula espinal, nada más como por ejemplo. Entonces, está el punto 17 que dice, en caso de fracturas o lesiones de tejido blando, inmovilice la extremidad y verifique pulsos periféricos.
en fracturas expuestas, limpie con abundante solución y cubra con gasas estériles. El paciente que tiene síndrome de aplastamiento, hay que iniciar una infusión de solución salina normal a una velocidad de más o menos 1500 cc por hora, que representa pasar alrededor de 25 cc por minuto, antes de ser liberada la extremidad. Entonces, este paciente tiene que ser canalizado antes de ser liberado, se le tiene que haber pasado algo de la solución salina para entonces luego liberarlo, porque parece que ahí, en esa extremidad, hay daño, hay liberación de sustancias como el potasio, hemoglobina y demás, que ese cóctel va a pasar de la extremidad y va a circular por todo esto, entonces es necesario que este paciente sea hidratado. Pacientes con amputación, vamos a limpiar la zona con solución con solución salina y vamos a envolverla con gasa estéril humedecida, la parte amputada, y coloque dentro de una bolsa plástico o recipiente, y luego colocamos la bolsa o recipiente sobre hielo, es decir, la extremidad no va directo en el hielo, sino que tenemos ese proceso que ya también estaba descrito en el protocolo en la versión 2017. En cuanto a la analgesia para el manejo del dolor, tenemos 3 medicamentos. El 3 es la ketamina, que ya lo vimos, y aquí tenemos varias cláusulas, por lo menos para lo que es el proceso de intubación endotraqueal, de 1 a 2 miligramos por kilo. La analgesia, que es la parte donde estamos haciendo énfasis, sería de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo, o más o menos de 50 a 75 miligramos por la vía intramuscular. Y en caso de necesitar una dosis adicional, debe ser el equivalente a 1/3 de la primera dosis. Podemos considerar también la vía intramuscular, pero esto puede tardar, como ya se detalló anteriormente, ¿no? Recordemos lo de la ketamina, que aumenta la presión intracraneal, el trauma craneoencefálico, pero el dato es no recomendado, no contraindicado. Con respecto a la morfina, con mucho cuidado, obviamente, dosis de 2 a 4 hasta una dosis máxima de 15 miligramos. Y obviamente, si no tiene contraindicaciones en este paciente, por ejemplo, el paciente no puede estar hipotenso, entre otras cosas, podemos utilizar dimenidinato, que es 50 miligramos en caso de presentar efectos secundarios al uso de la morfina. Es decir, estamos hablando del Grabol. Se deberá tener precaución a la hora de administrar morfina, que es un opiáceo, con presión sistólica por debajo de 90, porque la morfina realmente tiende a hipotensar a los pacientes. En cuanto al tramal, la dosis de 1 miligramo por kilo es una dosis que está estandarizada y considere el uso igual de Grabol en caso de ser necesario. Con respecto al transporte del paciente al centro hospitalario, nosotros no quiere decir que vamos a hacer el ABCD, el X, ABCD hasta el final y después lo trepamos en la ambulancia. Muchas veces este proceso es continuo y el manejo del paciente se da dentro del vehículo y en ruta hacia el centro médico. Entonces, aquí consideramos el transporte hacia el centro médico, previa coordinación con el despacho. Dentro de la ambulancia ya tenemos que monitorizar al paciente. Le colocamos entonces nuestro dispositivo como el monitor cardíaco y entonces pasamos nuestras soluciones periféricas y controlamos los signos de lesiones específicas como tal, en caso de que el paciente nos lo permita. Es decir, aquí estamos hablando parte de la evaluación secundaria, pero muchas veces nosotros quedamos en la primaria. Es decir, si el paciente no tiene una inestabilidad, no sería correcto que yo pase a la evaluación secundaria sin resolver el problema que hay en la evaluación primaria. Entonces, esto es algo que hay que tener bastante presente. Entonces, en la medida de lo posible, haríamos estos controles. Bien, entonces, dicho esto, hemos terminado la presentación de los dos protocolos del dolor que abarca tanto adulto como niño y el protocolo de trauma actualizado con, digámoslo así, la 9ª versión del Pre-Hospital Trauma Life Support del año 2020. Entonces, abrimos espacio para las preguntas y las respuestas pertinentes. Creo que es para la doctora Olivero. Ella mencionaba de una combinación de medicamentos para el dolor. Ella refería que no íbamos a mezclar opioides con opioides, pero sí podíamos mezclar opioides con AINES. ¿Cuál sería esa combinación a la que ella habla y en qué situaciones pudiéramos utilizarlas? Entonces, cuando identificaríamos pues, que vamos a mezclar esos medicamentos. Ok, básicamente va a depender del tipo de dolor que tiene el paciente, ¿no? Porque aquí podríamos hacer la asociación más el coadyuvante, ¿no? O sea, en el dolor moderado y en el dolor severo, que es donde vamos a utilizar la asociación con AINES,
el único, bueno, el AINE que utilizamos, porque es el que tenemos en el sistema, es el diclofenaco. El paracetamol, aunque está considerado en alguna literatura te habla del paracetamol como AINE, el paracetamol no es un AINE porque no tiene efecto antiinflamatorio, tiene efecto analgésico, antipirético, pero no tiene efecto antiinflamatorio. Y el otro que tenemos, que es el Lisalgil, metamizol o dipirona, que tiene efecto combinado. Sí es un AINE, pero también tiene efecto central. Entonces, básicamente va a depender del tipo de dolor que presente el paciente. Pero si ya sabemos que tenemos que la combinación la vamos a hacer en el segundo y tercer grupo y tenemos, por ejemplo, paracetamol con acetaminofén, paracetamol con tramadol lo puedes utilizar, ¿no? Y adicional, si es de manera de corticoides, le podemos agregar entonces dexametasona. Y adicional, Uciel, no sé si escucha. ¿Te escuchas? Sí le escucho, sí le escucho. Hay que recordar las vías por las cuales funcionan los medicamentos, ¿no? La idea no es combinar vías similares, ¿no? Si es a nivel central, no debemos de combinar esas mismas vías. Podemos combinar vías periféricas más central para que realmente tengamos un efecto medicamentoso, farmacológico para el manejo de dolor. A veces los pacientes no les va muy bien, es porque empezamos a hacer combinaciones con las mismas vías y sucede lo del efecto techo, que combinamos y combinamos y combinamos en grupos que se manejan con mecanismos farmacológicos similares y no estamos atacando otras vías que de repente podrían ayudar mucho más al paciente. Hay una pregunta de Natalie Xu que dice, ¿cómo sería colocar las dosis adicionales de tramadol 50 miligramos cada 20 minutos si no mejora el dolor? ¿Se diluye? Pregunta para la doctora Oliveros. Sí, el tramadol se diluye. El tramadol se diluye. Recordad que estos medicamentos, los opioides, queman. O sea, a nivel intravenoso, el paciente se va a quejar porque si no se lo pones diluido, el paciente va a decir, me estás quemando, ¿no? Entonces, esa sensación va a hacer que el paciente tampoco mejore al dolor, porque inclusive no ha pasado ni un minuto, tiene esa sensación, va a decir, párame eso, que eso me está molestando, me duele, quítamelo, no lo quiero. Y no es por el efecto del medicamento, sino por la vía de administración. Si se diluye el medicamento, lo puedes manejar o administrar hasta la dosis máxima de 250, pero como recomendación no llegues hasta la dosis máxima, ¿no? Si ya ves que le colocaste la ampolla de 50 o la ampolla de 100, dependiendo de la que haya en el momento, le colocas una adicional y el paciente no mejora y el dolor es casi igual que en un principio, pues intenta colocarle otro tipo de medicamento. Aquí un AINE te podría funcionar. Consideraciones de la administración de tramal subcutáneo. Bueno, cuando yo trabajaba en la privada, una milla, esto a manera anecdótica, la utilizábamos de 100, la ampolla de 100, utilizamos 50, iba directo, subcutáneo, y los otros 50 sí se pasaban de manera intravenosa. Y al paciente le iba perfecto, no tenía efectos secundarios y ahí aprovechamos y en la intravenosa le poníamos el dimenidrato o quitril o lo que haya en el momento como antiemético y al paciente le iba muy, muy bien. De verdad que le iba muy bien. Atacamos las dos vías de administración, subcutánea e intravenosa, y el paciente tenía una buena respuesta del manejo de dolor. O sea, a veces muchos de ustedes me han preguntado, pero ya les digo, eso es un manejo muy personal mío, que sí se puede dar, pero no es dentro del protocolo. Pero por eso siempre es bueno conversar con el médico, porque cada uno tiene su librito y podemos utilizar esas vías, ¿no? Utilizar la ampolla de 100, 50 subcutáneo y 50 diluido de manera intravenosa. También como digámoslo así, parte de la experiencia que he tenido con respecto al uso del tramadol,
de verdad muchas veces los médicos indican esta parte, o sea, colócale la mitad subcutáneo y la otra mitad por vía intravenoso. De verdad que el efecto es rápido y también pues aprovechamos de igual manera para el antiemético. Recuerdo que también en aquel entonces usamos obviamente metoclopramida, lo que estamos hablando hace unos añitos atrás, que no es que no se use la metoclopramida, sino que tiene algunas contraindicaciones, por ejemplo en el área de pediatría, el síndrome extrapiramidal y demás. Por eso es que usted ahora ven que tenemos el dimenhidrinato como preferente en el protocolo. Pero sí, se puede combinar y realmente con esta combinación con estos pacientes ha resultado bastante efectiva. De 50 subcutáneos, 50 vía intravenosa. Ahmed. Paciente con dolor severo pero hipotenso, se recomienda trabajar el dolor. Paciente hipotenso es paciente inestable. Entonces, ningún paciente inestable se le puede poner ningún medicamento, sobre todo los que tenemos a nivel prehospitalario, porque no tenemos todas las herramientas para darle el manejo de ese paciente, no específicamente de dolor, sino el manejo en completo del paciente. Así que paciente inestable no está indicado colocación de ningún tipo de medicamento. No sé si se recuerdan los que lograron ver la película La caída del halcón negro, donde uno de los soldados heridos había recibido un balazo a nivel del área femoral, del lado derecho. Y este paciente, pues, le iban a tratar de pinzar pues, la arteria femoral y él pedía analgesia o morfina y se le decía que no se le podía dar porque tenía la presión muy baja. Y tuvo que pues, quedar en esa circunstancia. Bueno, este mismo principio, obviamente, por tratar de dar la analgesia, el paciente ya que está hipotenso, le metemos un medicamento hipotensor, estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que queremos. Por tratar de aliviar el dolor, vamos a complicar a este paciente, inclusive hasta puede perder la vida. Dilicia, ¿me decía algo? Sí, correcto. También hay que saber cuál es la razón, un momento dado que ese paciente está hipotenso. Porque si estamos hablando de un paciente que tiene un trauma de fondo, estamos hablando que lo más probable es que ese paciente tenga una pérdida de volumen. Y sería contradictorio colocarle un medicamento para manejar el dolor cuando lo que queremos en un momento dado es mantener una presión de perfusión adecuada para este paciente. Si estamos hablando ya de otro tipo de paciente con un dolor que no sea de tipo traumático, pero está hipotenso, hay que buscar la razón por la cual el paciente está hipotenso. Entonces, lo único que se me ocurre es que puede ser un paciente con algún problema abdominal, que tenga algún sangrado o algo interno que se ponga hipotenso, ¿no? Y manifiesta el dolor. Pero ahí la prioridad en un momento dado es mantener una buena perfusión a través de la presión del paciente. Bien, perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. Preguntas todas enfocadas en manejo del dolor. El protocolo está, digámoslo así, famoso, ¿no? Ahora que se amplió, que abarca más, digámoslo así, más espectro de analgesia, más dolores. Entonces ahora sí, pues, nos conviene a nosotros porque muchas veces íbamos a ver pacientes que realmente no estaban compatibles con el dolor que queríamos ver del protocolo, pero ahora sí tenemos nuestras respectivas cláusulas. Muchas veces íbamos a ver pacientes con crisis falsémica que no estaban incluidos dentro de ningún protocolo, o los dolores neuropáticos son bastante comunes para lo que son las llamadas. Vamos a ver la pregunta, no sé, Chillambo me comentó que tiene una pregunta. Bien, es una pregunta muy buena. El ácido tranexámico, evidentemente, como ya sabemos, evidentemente el uso del ácido tranexámico está considerado en combate, digámoslo así, y se está trayendo su uso cada vez más a nivel prehospitalario ante sangrados no controlados en pacientes politraumatizados. Digamos así que a tal punto cursos como el TCCC, que es el Tactical Combat Casualty Care, que es el cuidado de los heridos de combate, menciona muchas veces el uso del ácido tranexámico. Recordamos también que hubo un congreso antes de la pandemia donde estábamos participando y se presentó el ácido tranexámico, era un curso de trauma, y ellos preguntaron
aquí en Panamá que por qué no lo estábamos utilizando, pero definitivamente que sí se está recomendando. Nosotros obviamente lo tenemos considerado. Obviamente hay que adquirirlo primero y todos los trámites farmacéuticos pertinentes, que por eso por lo menos ahorita no aparece reflejado en el protocolo. Pero sí, obviamente una vez que sea posible la adquisición del mismo, se somete entonces a la actualización, se procede con la revisión y se pudiera incluir. Definitivamente sí está incluido. No sé si va a decir algo la doctora Oliveros. No, efectivamente, habría que buscar un poquito más de consenso o de aprobación para utilizar el ácido tranexánico, pero sí está indicado a nivel internacional, está dentro de las guías, así que solamente sería esperar hacer las negociaciones, por así decirlo, para incluirlo dentro del protocolo de manejo de trauma, al igual que los dispositivos, Javier, para hacer el taponamiento también de control de hemorragia. Los agentes hemostáticos. Los agentes hemostáticos también, para incluirlos dentro de este protocolo, porque ya en revisiones se han tenido en mente para la inclusión, ¿no? Pero ambos estarían indicados. Correcto, sí. Inclusive los agentes hemostáticos están considerados en el curso antes llamado Bleeding Control, hoy en día llamado Stop the Bleed, que es el control del sangrado, la segunda versión. Se menciona bastante lo que es el empaquetado y el uso de agentes hemostáticos. Cada vez es más común ver agentes hemostáticos en manos de personal que da sistema, que brinda asistencia prehospitalaria. Por lo menos en mi caso, yo tengo 2 vendas de una última vez que hicieron una presentación de estos agentes hemostáticos. Y pues, inclusive acá dentro del área de entrenamiento, un día hicimos una prueba, una docencia, una prueba casualmente con Tilcia, donde vimos la potencia, la capacidad que tenía la gente, que efectivamente controló o coaguló la sangre en alrededor de 4 minutos más o menos. Recordemos que sin el agente hemostático, uno tiene que realizar presión directa por 10 minutos consecutivos sin levantar la mano. Es decir, no podemos estar a los 5 minutos viendo para ver si se detuvo el sangrado. En realidad tenemos que hacer una presión continua. Entonces, con los agentes hemostáticos se logra el mismo efecto, pero en más o menos de 3 a 5 minutos. ¿Sí? ¿Es recomendable, pregunta José Gracia, transportar a un paciente que se esté transfundiendo con sangre? Que si es recomendable. Bueno, exacto. Generalmente es intrahospitalario lo que estamos viendo. Yo he realizado estos traslados. En experiencia previa sí hemos realizado estos traslados y no he visto problemas, de gracia al momento. También hay que ver el contexto de si es del escenario. Es muy común, por ejemplo, en el área de combate que se hagan traslados, pero en esta ocasión por vía aérea, ¿no? Digámoslo así, por helicóptero, por ejemplo, con pacientes a los cuales se le inicia la transfusión de sangre de parte de los PJ, que son los paramédicos que traen los helicópteros de las diferentes armadas del mundo, digámoslo así. Y generalmente lo hacen. Nosotros acá obviamente no tenemos nada de sangre en la ambulancia, lo que tenemos son soluciones cristaloides, pero no he visto contraindicación, por lo menos desde el punto de vista mío, de llevar pacientes con transfusiones, y lo he realizado varias veces sin ningún problema. Preferentemente, obviamente, que vaya un médico a bordo con el paciente, que es el que está manejando a este paciente como tal. Eso sí, en común todos han tenido que hemos ido con los médicos a bordo. Y sí, por supuesto, la agente hemostático da un tiempo bastante valioso para lo que es el paciente, ¿no? Que como dice el principio de casualmente el curso Stop the Bleed, la mayoría de los pacientes de trauma mueren por un mal control de la hemorragia, digámoslo así, o se complican por un mal control de la hemorragia. Definitivamente, detener el sangrado lo más pronto posible es súper valioso para el paciente, porque cada eritrocito cuenta. Entonces, con el uso, el implemento de los agentes hemostáticos, evidentemente, la capacidad de tener sangrado sin utilización, por ejemplo, del torniquete, es lo más rápido que se ha visto comparándolo versus presión directa con gasa o apósito sin agentes hemostáticos como tal. Bien, listo. Ha sido muy productivo esta jornada. Gracias por todas las preguntas realizadas. Dicho esto, la reposición del líquido depende de la altura del equipo, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, depende de la altura del equipo. La falta de presurización nos va a limitar también.
entre otras cosas. Bien, agradecerles a todos su presencia a lo largo de esta jornada, tanto a los que son del Sistema Único de Manejo de Emergencia como los invitados que no son del sistema. El protocolo es una guía a nivel prehospitalario que ayuda pues, básicamente a todos los paramédicos a tener un patrón de comportamiento, aunque es la base legal del sistema nuestro, que es el Sistema Único de Manejo de Emergencia, es el que nos ampara en nuestro manejo dentro del sistema como tal, pero por eso siempre se hace, siempre revisando las guías internacionales y ampliando el espectro, no quedando solamente con un solo lado. Nosotros vimos aquí en la presentación, presentamos un manual de ITLS, de PHTLS, de ATLS, buscamos todos los manuales que existen relacionados al tema y que también tengan guías cónsonas con lo que hacemos nosotros a nivel de prehospitalario como región latinoamericana. Entonces, basado en eso, es que nosotros realizamos las actualizaciones que por suerte el PH tuvo a bien actualizarse en el año 2020 y nos ayuda bastante a la hora de guiarnos cuando queremos actualizar nuestro protocolo. Nuevamente, gracias a todos por su participación y recuerden que estaremos cada vez que salen protocolos nuevos realizando las diferentes jornadas que se dirán a su vez con tiempo para que puedan conectarse y ver cómo se están evolucionando las revisiones de nuestros protocolos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.